que la vejez no es una enfermedad. La vejez es una condición fisiológica y muchos de estos cambios llegan a ocasionar molestias o dolores, y sin embargo no todos son enfermedad, porque pues, el perro se rehúsa a hacer ejercicio. Por ejemplo, son muy comunes los problemas de columna. ¿Qué seguiría después de todo esto? Pues obviamente de realizar estudios complementarios. Sin estudio radiológico no hay forma de determinar cuál es la magnitud de la lesión ni cuál es la lesión. Quiero que lo opere, ¿sí? ¿Y de qué quieres que lo opere? No, es que yo creo, no, es que no es de creer, ¿no? Nosotros tenemos que tener una evidencia. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de su podcast Entre Vets y Peludos. Hoy tenemos la grata compañía del doctor Salvador Martínez Narváez. Muy buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, también aquí ya esperando que empecemos este tema porque todos los que tienen perritos gerontes seguramente lo van a aprovechar muy bien. Perfecto. Adelante. Doctor, gracias. Cuéntenos un poquito acerca de lo que hace usted, a qué se ha dedicado durante estos tantos años. Pues básicamente me he dedicado primordialmente a dos áreas. Una que no es directamente en clínica, que fue la enseñanza de la cirugía durante casi 40 años, desde 1985 hasta el 2023, en donde pues me aboqué a la enseñanza de la cirugía en perros y gatos. Y por otro lado, en el área de la clínica veterinaria, mi quehacer primordial es la cirugía. Realizo cirugía en tejidos blandos y también en huesos, ortopédica, y pues básicamente es en lo que me he movido en todos estos años, pues con mucho cariño, con mucho gusto hacia lo que yo hago. Claro, entonces no pensé que tuviera tantos años. Sí, 40 ya en la cuestión veterinaria. Qué bueno, pues entonces tiene mucha experiencia. Un poco. Ok. El tema que vamos a tratar hoy, les decía a los tutores, va a ser en cuanto a temas de ortopedia con los gerontes. Por ejemplo, los tutores en casa, ¿cómo se pueden dar cuenta de que ya ese perrito que ya está entrando en años, pues empieza ahí con algún problema de movilidad propio de la edad? Entender que, y algo que hablo mucho con los propietarios, es que la vejez no es una enfermedad. La vejez es una condición fisiológica en la cual, pues, todos los organismos empiezan a debilitarse, empiezan a tener cambios, y muchos de estos cambios llegan a ocasionar molestias o dolores, y sin embargo no todos son enfermedad. La gente seguramente se va a dar cuenta que su perro empieza a ser con problemas de movilidad. ¿Por qué? Porque pues, el perro se rehúsa a hacer ejercicio, por ejemplo. Un perro que antes subía y bajaba escaleras, ahora a veces se queda en la parte baja de las escaleras esperando a recibir ayuda, que antes subía a un sillón o a una cama, está esperando a que lo suban. Entonces son formas que nos podemos dar cuenta. También es muy común que el perro que durante el paseo caminaba, vamos a pensar, 3 kilómetros, inteligentemente, porque al final de cuentas ellos calculan cuáles son sus posibilidades, de pronto sale a caminar y hay un punto donde se echa y ya no quiere seguir caminando más que el regreso. Entonces mucha gente me dice, es que caminamos 2 cuadras, vamos a pensar en Júrica, que son cuadras muy largas, y dice, y antes caminábamos todo alrededor y ahora llegamos a 2 cuadras y se echa, y por más que quiero, el perro ya se rehúsa, y cuando yo tomo camino de regreso hacia la casa, el perro entonces ya accede a caminar nuevamente, pero evitan el excederse en ejercicio. Así es, y a veces podemos pensar que, ay, este perro ya es mañoso, pero no es que sea mañoso, simplemente como dice, como explica, no, esa movilidad ya no es igual. Claro. Y entonces ellos también así como que, espérame, quiero descansar un poquito. Y por ejemplo, hace rato nos decía entonces que justo la condición de vejez no es enfermedad. ¿Cómo podemos saber que entonces que ya nuestro perrito está en una enfermedad propio también ya por los años que tiene? Claro, sí, por supuesto, cuando nosotros vamos a empezar como propietarios o la gente como propietario de estos animalitos empieza a ver esos cambios, pues tiene que acudir a un servicio médico, ¿verdad? Normalmente un médico veterinario en general pues tiene capacidades para encontrar o para diagnosticar algunos problemas. Este tipo de problemas, bueno, pues se manifiestan con dolor en algunos puntos. Por ejemplo, son muy comunes los problemas de columna, y si nosotros hacemos presión durante toda la línea de la columna vertebral, podemos encontrar puntos de dolor, y esto puede ser un
hallazgo que nos puede orientar hacia un problema propio de la columna. Por ejemplo, o en la cadera, si empezamos a hacer algún tipo de manipulación, hay manipulaciones especiales para detectar problemas de cadera, entonces el animal nos va a manifestar dolor. ¿Qué seguiría después de todo esto? Pues obviamente realizar estudios complementarios. Una vez que tenemos ya un paciente que presumiblemente está teniendo una condición de dolor, podemos hacer alguna serie de estudios y con eso llegar a un diagnóstico y de ahí pues saber qué es lo que sigue dependiendo de la condición que esté sufriendo este animal. Claro. Y por ejemplo, ¿qué sería como nos habla de estudios? Los primeros estudios que se tendrían que hacer con esa mascota. Bien, una vez que se hace un examen físico, el examen físico general siempre es primordial y yo siempre voy a pensar que un animal que llega a una clínica, pues debemos de tomar temperatura, revisar corazón, pulmones, mucosas, piel, ojos, tratar de ser vastos para podernos dar la idea si hay un problema generalizado o simple y sencillamente es un problema, un perro sin problemas, que sea un perro sano, aunque sea ya viejo. Una vez que hacemos esto, podemos continuar con pruebas ya más destinadas a tratar de identificar problemas neurológicos o musculares o articulares, vamos a decir ortopédicos, y una vez que determinamos ya el punto donde pudiera estar el dolor, pues lo siguiente y lo básico son los rayos X, ¿no? Tomar radiografías, tomar una serie de radiografías, y hay animales que de pronto estamos revisando y columna duele. Llegamos a cadera, cadera duele. Llegamos a rodillas, rodillas duele. Entonces tenemos que aprovechar ese precioso momento en el que el animal es sedado para tratar de explorar, para tratar de encontrar a profundidad cuáles son los problemas que está presentando ese animal. Entonces, primeramente, radiografías. Después de la radiografía, pues va a depender el tipo de problema, el tipo de lesión o el tipo de cuadro. Dependiendo de la gravedad que tenga, la posibilidad de mandar a hacer una resonancia magnética, por ejemplo. Pero entonces, de entrada, un estudio radiológico. Sin estudio radiológico no hay forma de determinar cuál es la magnitud de la lesión ni cuál es la lesión. Es muy común que lleguen a la clínica animales con dolor y que la gente te dice, quiero que lo opere. ¿Sí? ¿Y de qué quieres que lo opere? Claro. No, es que yo creo, bueno, es que no es de creer, ¿no? Nosotros tenemos que tener una evidencia Ujú. y esa evidencia primordial viene después de un examen físico y después de un estudio radiológico como mínimo. Y es importante, yo creo, también aclarar, porque a veces la gente cree que con una radiografía es suficiente. Nunca, nunca. Un estudio radiológico, y digo, y penosamente también tengo que decirlo, muchas veces me llegan pacientes que ya fueron remitidos de otras clínicas o vistos en otras clínicas que traen una sola proyección radiológica. Ujú. Eso no nos ayuda, eso Claro. nos ayuda. En radiología existen lo que se llaman vistas ortogonales, en las cuales yo les decía a mis alumnos, si yo te veo de frente, estoy viendo algo de tu fisonomía, pero si yo te veo de perfil, yo ya puedo ver que a lo mejor tienes la nariz grande, la tienes aguileña, la tienes respingada, la tienes chata, Claro. y de frente yo no lo estoy viendo. Lo mismo pasa con las lesiones ortopédicas. Si nosotros no tenemos una visualización desde distintos ángulos, difícilmente vamos a poder conocer si realmente existe una lesión. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo tengo un paciente con una fractura, vamos a decirlo en una tibia, que es el hueso largo de la parte baja de la pierna, si yo lo veo de frente, esta tibia puede estar sobrepuesta y parece que hay una pequeña línea y eso hacerme pensar que es una fisura. Ujú. Pero cuando yo tomo una vista lateral, puedo ver que están sobrepuestos los dos fragmentos. Es una fractura completa y transversa, lo cual es sumamente grave y que es forzosamente quirúrgico. Entonces, si yo no tengo una buena visualización por medio de un estudio radiológico, puedo cometer errores. La sedación en un paciente con dolor es primordial para tener un estudio radiológico. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces la gente dice, es que mi perro es muy noble, es que mi perro es muy tranquilo. Sí, pero ningún perro va a soportar una posición que pudiera ser dolorosa por noble o tranquilo que pudiera ser, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, si nosotros no tenemos un paciente en el que podamos manejar en distintas posiciones, difícilmente vamos a tener un estudio radiológico diagnóstico. Y algo que también es muy frecuente que pregunta la gente, sobre todo en estos perritos gerontes. ¿La anestesia no les causa algún malestar, alguna complicación? Siempre, y esto hay que decirlo con claridad, siempre una anestesia es un factor de riesgo. Ujú. Pero yo siempre digo a la gente, como me pregunta esto, digo, todo en la vida tiene un riesgo, Claro. ¿sí?
O sea, yo con esto quiero decir que una anestesia pudiera causar un riesgo, pero el peor riesgo es que el animal siga estando mal. Y con dolor. Con dolor. Y este dolor puede ser para toda la vida y puede controlarse cuando se llega a un diagnóstico, puede controlarse o puede mitigarse. Si la lesión es quirúrgica, muchas después de la cirugía, al día siguiente el perro está caminando sin dolor. Entonces, sí, siempre va a haber un factor de riesgo y por lo tanto siempre es conveniente que nosotros como médicos tengamos una carta responsiva firmada por el propietario. Si el propietario no quiere firmar esta carta responsiva donde se le entera que la sedación o la anestesia en un paciente es un factor de riesgo, pues muchas preferimos no hacer el estudio radiológico y no continuar con este paciente. Entonces, siempre hay que hacer el estudio de lo que el médico nos indique, qué estudio radiológico necesita esa mascotita. Y bueno, ya tomamos las radiografías y todo. ¿Qué otro estudio pudiéramos tomar para complementar ese estudio radiológico? Básicamente las radiografías suelen ser un muy buen avance, sobre todo en el caso de fracturas y algún otro tipo de lesiones. Pero hay lesiones más profundas, por ejemplo las de columna vertebral, donde radiológicamente podemos no ver nada. Podemos ver una ligera disminución en los espacios entre las vértebras. Pudiéramos ver pequeñas imágenes opacas, vamos a ir entre vértebra y vértebra, pero muchas veces eso no nos da un diagnóstico final. Entonces, en este tipo de pacientes, una resonancia magnética se vuelve de gran utilidad. Entonces, nosotros diagnosticamos, llegamos, tomamos estudio radiológico, detectamos posibles puntos de lesión y el paso siguiente en este tipo de casos sería un estudio de resonancia magnética en el cual ya se ven pequeños cambios que pudieran siendo causando compresiones, por ejemplo, sobre la médula espinal o sobre terminaciones nerviosas. Ok. Y bueno, nos decía también entonces que hay que quitar el dolor. Hay medicamentos que podemos ocupar para quitar el dolor justamente. Sí, son buenos, son efectivos. Hace algunos años, en medicina veterinaria no existía un solo analgésico para animales de compañía. Entonces tenemos que utilizar los que se utilizaban en humanos, los cuales suelen ser muy tóxicos para los perros y los gatos, incluso mortales. Y aprovecho para pedirle a la gente que nos está viendo y escuchando que por ningún motivo le den, por ejemplo, Tempra a un perro o un gato. Es peligrosísimo. El naproxeno, peor de peligroso. El ibuprofeno, el diclofenaco. Prácticamente todos los medicamentos que nosotros nos tomaríamos para un dolor leve pueden ser mortales en perros y gatos. Hoy en día existen muchos productos y muy avanzados y muy fáciles de manejar porque ahora existen productos masticables, lo cual también es un peligro, porque si el propietario no es cuidadoso y lo deja a su alcance, el perro se lo puede comer como si fueran premios. Entonces debe dejarlo fuera del alcance, pero hoy en día ya existe una gama enorme de medicamentos de distintos tipos, antiinflamatorios no esteroidales, incluso opiáceos, que pueden ser utilizados de manera prescrita en los animales, y algunos otros productos que son anticuerpos monoclonales que también pueden llegar a ser útiles en el manejo del dolor. Entonces, hoy en día existen muchas opciones, pero lo más importante que la gente debe de saber es que estos medicamentos siempre deben de estar prescritos por un médico veterinario, porque las dosis son muy precisas y una dosis mayor puede causarle un daño grave en estómago y en riñones primordialmente, y puede causar la muerte del paciente. Entonces no es bueno que el propietario vaya y compre un medicamento y se lo quiera dar si el médico veterinario no hizo una supervisión previa, porque además de todo, antes de administrar estos medicamentos, solemos preguntarle al propietario sobre la condición de salud del perro para tratar de detectar si existe alguna condición, por ejemplo, algún problema en los riñones, una insuficiencia renal. Si este paciente es insuficiencia insuficiente renal, yo no puedo usar esos antiinflamatorios. Entonces puedo utilizar otro tipo de medicamentos que pueden ser útiles en el manejo del dolor, pero no los antiinflamatorios, por ejemplo. Pero existe una variedad enorme de medicamentos que bien prescritos pueden ayudar mucho al manejo del dolor de los animales de compañía. Así es, siempre hacemos mucho hincapié en la asistencia de un médico veterinario. Él es el que debe de prescribir justamente qué es lo que va a necesitar esa mascota. Claro. Porque, justamente, ya hemos dicho en otros episodios, espero se acuerden, que naproxeno, ibuprofeno, paracetamol, todas esas cosas que nosotros nos tomamos y que nos quita algún malestar, pues con las mascotas no se dan. Están prohibidos prácticamente con ellos. Son mortales. Sí, entonces
esas cosas no hay que hacerlas, siempre todo lo tenemos que hacer bajo la supervisión del médico veterinario, como Claro. bien lo comenta. Oiga, Doc, ¿y hay terapias alternativas que podemos ocupar con estas Sí, mascotitas? sí. Hay terapias alternativas. Algunas las manejan algunos médicos que se han abocado casi exclusivamente a ello, y otros los podemos manejar otros médicos que tenemos otro tipo de equipamiento. Por ejemplo, la terapia láser. Hoy en día la terapia láser se ha constituido como un fuerte aliado para el manejo de problemas osteoarticulares y en verdad da resultados. Hay animales que llegan prácticamente desahuciados en alguna otra clínica, que ya no pueden caminar, que el propietario no tiene la posibilidad de pagar una resonancia magnética, de pagar una cirugía de columna. Entonces, el utilizar este tipo de terapias muchas veces tenemos resultados. Y animales que aparentemente ya no iban a volver a caminar, llegan a volver a caminar. Entonces, sí existe esa posibilidad. Hay algunos colegas, decía, que se han abocado a terapias alternativas. Por ejemplo, la acupuntura es una terapia que de pronto uno como médico común no conoce, pero la medicina tradicional también tiene sus fundamentos. Siempre y cuando este médico esté preparado para realizar este tipo de terapias, yo creo que son válidas y llegan a ser útiles. Y he visto pacientes que de pronto me dicen, oiga, doctor, ¿y si lo llevo con alguien que hace acupuntura, le podrá ayudar? Pues sí, llévelo. Y sí llegamos a ver también un apoyo en el tratamiento por medio de este tipo de terapias alternativas. Y, por ejemplo, se ha visto también un aumento en terapias de piscina en mascotas. La fisioterapia es primordial, pero la fisioterapia siempre debe darse como complemento, no como solución. Así es. Entonces, vamos a poner un caso, ¿no? Se opera un animal de columna, se opera un animal de rodilla y el paciente no ha tenido la mejoría suficiente en el tiempo que nosotros esperamos, entonces la ayuda de un fisioterapeuta de perros, porque pues, ya hay fisioterapeutas de perros, no llevarlo con uno de humanos, porque pues, no van a conocer el manejo, puede ser de mucha utilidad. Y sí, efectivamente, ejercicios, caminadoras, masajes, natación, todo esto, por supuesto que puede ayudar mucho a la rehabilitación de los animales. Casi siempre, y por desgracia, estos pacientes llegan con problemas muy crónicos, con enfermedades que a veces ya tienen años o muchos meses, y eso ocasiona una tremenda atrofia muscular. Entonces, yo puedo resolver el problema quirúrgico, pero la atrofia muscular no es mi aliada. Entonces este animal forzosamente tiene que ejercitarse y forzosamente puede requerir de ayuda de un terapeuta físico. ¿Por qué? Porque yo necesito ahora que alguien me ayude a complementar el uso de estos músculos con la finalidad que puedan rehabilitarse, que puedan empezar a tomar masa muscular y esto nos permita que el animal se restablezca en su caminar. Y, por ejemplo, ¿en casa se tendría que hacer alguna modificación cuando se tiene una mascota que ya, por ejemplo, pasó una cirugía de columna, estuvo en rehabilitación y pues ya su movilidad no va a ser igual? ¿Tendrían que hacer algo en casa? Sí, claro. Normalmente yo le propongo a la gente que lo tenga en lugar restringido durante los primeros días. Y creo que un lugar ideal restringido para ese animal, y siempre digo, es el medio baño. Si tiene un medio baño, es un lugar con poco espacio, donde no hay mucho que hacer, donde no hay mucho que molestar y casi siempre está cerca de la entrada de la casa. Entonces yo les recomiendo que lo tengan en un lugar restringido los primeros días, en el cual puedan llegar, poner collar y correa, ayudarlo a salir al patio, que el perro salga al patio, que haga sus necesidades, que se asolee, que se refresque, que esté ahí un rato, pero siempre con ciertas restricciones para evitar que se vaya a ocasionar un daño a este animalito. Hay cirugías que al día siguiente de la cirugía, parte de la terapia le pido al propietario que tiene que salir a caminar hasta 2 veces al día, le voy dando yo indicaciones de cómo ir avanzando en esto, pero hay animales que necesito que estén quietos durante algunos días y hasta después pueden tener mayor movilidad. Entonces sí, restricción de espacios puede ser un factor importante. No me gustan las jaulas, no me gustan los animales enjaulados. Hay ocasiones en que la gente, es que lo voy a meter en una jaulita, lo voy a meter en un transportador. Es que no necesita estar en la transportadora. Necesita en un lugar reducido,
Es recomendable ponerles, por ejemplo, tapetes antiderrapantes en esa zona. ¿Por qué? Porque si el animal está parándose con dificultad y se resbala y se lastima, pues puede causar dolor o puede causar algún daño, incluso en la cirugía misma. Entonces, este tipo de situaciones, conforme va avanzando la recuperación, a veces le digo, ahora puede estar en una planta, ¿sí? Entonces, que no sube y baje, entonces les pido que restrinjan o la bajada de la escalera si está en planta alta, Claro. o la subida si está en planta baja, por ejemplo. No me gusta que estén en patio recién operados. Yo creo que el patio es un pésimo lugar. Y mucha gente me dice, es que ahí está acostumbrado a estar. Pero un ejemplo muy común es cuando llega el del gas y el perro, por oficio, sale disparado corriendo, o cuando llega el cartero, o cuando pasa el perro del vecino y se empiezan a ladrar. Todo ese tipo de lugares que no tenga ellos un estímulo, o el patio trasero, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar en el patio trasero? Pues el gato del vecino por la barda, por ejemplo, ¿no? Entonces, preferible que esté un poquito aislado durante los primeros días de recuperación de todo ese tipo de estímulo. Y sí, es importante eso. Sí, finalmente ya se hizo un gran porcentaje con la cirugía para mejorar. Claro. Ahora en casa también hay que hacer equipo, siempre les digo, para que esa cirugía pues lleve a buen término también. Por supuesto. Oiga, Doc, y por ejemplo, ¿estos problemas se pueden prevenir de alguna manera? Sí, de alguna manera sí se pueden prevenir. Digo, no en su totalidad, pero vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Un animal de rápido crecimiento, vamos a pensar en un gran danés, en un San Bernardo, perros de talla gigante, que pueden crecer de una manera impresionante en los primeros meses, son animales que tienen que tener una dieta muy cuidadosa. Si a esos animales se les sobrealimenta, pueden empezar a cursar con obesidad, y eso va a causar una sobrecarga sobre las articulaciones que puede traer afecciones. El sobreejercitarlos también es un factor que puede causar problemas importantes. Un cachorro no tiene por qué salir a correr. Un cachorro debe de caminar, debe de salir a caminar, debe tener un ejercicio moderado, pero muchas veces tienen 5 o 6 meses y lo sacan a correr 10 kilómetros. Y eso empieza a causar un impacto sobre las articulaciones que puede tener consecuencias. Por ejemplo, otro caso común, y lo veo yo mucho porque opero muchos problemas de rodillas, son los perros que les avientan el frisbee o les avientan la pelota, ¿sí? Entonces el perro sale disparado y cuando llega donde está la pelota, da un frenón y un giro para regresar y volver con la pelota. Yo calculo que el 50% de los perros que opero de rodilla vienen después de haber sido estimulados con este tipo de juegos. Y otros tantos son aquellos que cuando llega alguien salen disparados y corren y regresan. Muchas veces la gente me dice, es que tocaron el timbre, salió corriendo, oí un pequeño chillido y regresó cojeando. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, alejarlos de este tipo de actividades que son divertidas, pero no son indispensables, ¿sí? Yo creo que nos puede ayudar muchísimo la dieta adecuada, las dietas de calidad. Hoy en día hay una cantidad de alimentos increíbles. Entonces, no todos ellos son buenos alimentos, ¿sí? Y muchos son alimentos comerciales que nos han hecho creer que son buenos alimentos. ¿Por qué? Porque le meten mucha mercadotecnia. Yo creo que el alimento adecuado es el que su médico veterinario les recomiende. No puedo hablar ni quiero hablar de marcas, porque no estoy casado con ninguna, ni tengo ninguna preferencia explícita por alguna, pero sí tengo marcas que creo que son mejores. Pero yo creo que su médico veterinario es la persona ideal para recomendar qué tipo de alimento, qué cantidades. A veces la gente me dice, es que lo veo muy flaco. Digo, es que no está flaco, está delgado, no quieres tener un perro gordo. Y yo a veces les digo, ya cuando sea adulto, ya podemos lograr que tenga la constitución física que siempre has deseado y el ejercicio que siempre has deseado, dependiendo de la raza también. Hay razas que son propensas a algún tipo de problemas y otras no tanto. Entonces, a esos animales debemos de manejarlos también de distinta manera y para eso el médico veterinario es la persona que debe orientarles. Claro, volvemos a hacer hincapié. El médico, si ya tienen un médico de cabecera, él conoce desde cachorro al perrito o al gato y pues ya le va a dar seguimiento, ya sabe qué le duele, qué no le duele, cómo está el peso y demás cosas. Entonces, él es el indicado para recomendar algún alimento, las cantidades y demás. Por supuesto. Doc, ya estamos casi por terminar este episodio. Siempre les pido que al final nos den la última recomendación, esa recomendación que no puede faltar. Correcto. Bueno,
Creo que la principal recomendación que le puedo dar siempre a un propietario de un animal de compañía es que acudan al médico veterinario. Desde el momento mismo que reciben al cachorro, hacer contacto con su médico veterinario para empezar la medicina preventiva. La medicina preventiva es fundamental y desgraciadamente, si estos animales no son bien desparestados, bien vacunados, con vacunas de calidad, yo no concibo que haya gente y vaya y compre una vacuna para aplicarle al perro en una farmacia, porque desgraciadamente todavía llega a pasar esto. Desafortunadamente sigue sucediendo cuando ni siquiera sabe qué vacuna debe de poner, ni a qué debe de ponerla, ni por qué vía, ni cómo manejarla. Una vacuna que es llevada de una farmacia a una casa, ya se echó a perder porque ya le dio el sol, porque estuvo en contacto con el hielo y se quemó. Entonces, que desde el primer momento hagan contacto con el médico veterinario de su confianza, que en ese momento confíen en el médico veterinario, ¿sí? Somos profesionales, somos gente que hemos estudiado una carrera que dura muchos años y no nos quedamos ahí. Ir a un congreso de médicos veterinarios y toparte con toda la gente que conoces, con todos tus exalumnos, con todos tus colegas, te hace pensar que seguimos preocupados por aprender, más todos los cursos que tomamos. Entonces somos gente preparada, somos gente que, voy a decirlo de una manera tajante, somos esenciales en la sociedad, como prevención de la medicina, de las enfermedades, incluso en el humano. Somos primordiales. Incluso durante la pandemia, pocos podían trabajar. Los médicos veterinarios teníamos autorización de trabajar en nuestros horarios completos por ser considerados como esenciales en la salud pública. Entonces, lo primero es acudir con el médico veterinario. Lo segundo es obedecer las indicaciones del médico veterinario. Porque si el médico veterinario dice, nos vemos en 3 semanas, pero siguiente vacuna, y el propietario decide no ir, desde ahí empiezan los riesgos o a aumentar los riesgos. Si el médico veterinario le dice, restringe la cantidad de alimento a tales cantidades, háganlo. Porque si no lo hacen de esa manera, desafortunadamente el animal va a estar o demasiado flaco o con sobrepeso. Y ambos extremos son inadecuados. El ejercicio, el tipo de ejercicio, también consúltelo con su médico veterinario. Que sí, que no con el perro. Como yo les decía, veo totalmente inadecuado que un cachorro salga a correr. No es salir a correr, debe de salir a caminar cuando el médico veterinario se lo autorice, incluso por cuestión de medicina preventiva, por las vacunas. Entonces, todo este tipo de cuidados que el médico veterinario propone, si el propietario los asume y los sigue, vamos a tener un animal que va a crecer con una condición muy diferente a uno que no ha seguido este tipo de lineamientos. O que no asiste al veterinario. O que no asiste al veterinario, que es peor todavía, ¿no? Claro. Que es peor todavía. El que un perro no asista al veterinario es como nunca llevar a un niño con su pediatra. Así, o que una dama no asista con su ginecólogo, Claro. ¿sí? Tenemos que estar nosotros siempre cercanos del personal de salud, apropiados de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestra especie incluso, o a nuestro sexo. ¿Para qué? Para nosotros poder tener una vida sin mayores sobresaltos. Lo mismo pasa con el perro. Y así como hay perros que llegan una vez y nunca regresan, también hay perros que una vez y toda la vida siguen regresando a toda su medicina preventiva, y de pronto tú ves ese paciente de 17, 18 años que sigue ahí, que sigue vivo y que sigue con una condición, vamos a decir, acorde a su edad, pero sano. Claro, exactamente. ¿Qué es lo que buscamos finalmente? Que esa mascotita no tenga dolor, o reducir el dolor si es que tiene, y que tenga una buena calidad de vida. Claro. Doc, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Le agradezco muchísimo que nos hubiera compartido todo este conocimiento, porque yo sé que es información muy valiosa y que toda la gente que nos esté escuchando seguramente la va a escuchar con mucha atención. Perfecto. Gracias. Así que les agradecemos a ustedes también que nos hubieran escuchado durante este episodio. Les hacemos la recomendación, compartan esta información, porque es información muy valiosa. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio para seguir con este bienestar de nuestras mascotas. Muchas gracias.